Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta sección de reflexiones de Kratos, Seminario Multidisciplinario de Estudios Políticos. En esta ocasión tenemos un espacio para comentar y presentar un libro de reciente publicación por una institución hermana que es el Colegio de San Luis y básicamente es la obra titulada Una victoria inesperada, el ascenso a la gubernatura del Partido Verde en San Luis Potosí desde sus inicios en 1994 hasta la gubernatura en el año 2021. La verdad, un texto muy pertinente, muy, sobre todo para entender las dinámicas de la política subnacional en el país y, bueno, que es de la autoría de los doctores Javier Contreras Alcántara y del doctor Héctor Alonso. Rápidamente, para que nos acompañan en redes sociales, en un momento les compartiré la liga donde pueden descargar el libro directamente de acceso libre y también voy a estar atento a sus comentarios o preguntas para que los autores que si les quisieran plantear alguna inquietud. Eh, de acuerdo y con base pues, en el programa que les hicimos llegar previamente con el material de difusión, iniciaríamos la presentación con el doctor Macdiel Gómez, luego con el maestro Oscar Gómez y al final con los autores para que nos hicieran pues algunos comentarios o hubiera un intercambio de ideas, inquietudes, dudas con respecto a la obra que ahora nos convoca. Voy a iniciar con el doctor Macdiel Gómez, no sin antes leer una breve reseña curricular. El profesor Macdiel Gómez Muñiz es profesor investigador titular C de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores Nivel 1 del CONACYT, tiene perfil deseable PRODEP CONACYT, es coordinador del doctorado en Ciencia Política y jefe del Departamento de Estudios Económicos e Internacionales del Centro Universitario de la Ciénega. Es integrante del cuerpo académico consolidado, Educación, Políticas Públicas y Desarrollo Regional, participante de diversas redes, entre ellas Red ALEC, Red ALET y también miembro y co-coordinador del Laboratorio de Estudios Metropolitanos con sede aquí en el Colegio de Jalisco. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a escuchar con muchísima atención al doctor Magdiel Gómez y, como les había comentado, después seguiríamos con la intervención del maestro Oscar Gómez. Adelante, doctor. Muchas gracias. Saludos, buenas tardes a todos aquí presentes. Y bueno, debo iniciar agradeciendo el espacio de reflexión del Colegio de Jalisco, del Laboratorio de Estudios Metropolitanos, de las instituciones que coadyuvan para que de manera consuetudinaria se puedan seguir eh, promoviendo temas de investigación tan interesantes como el que nos convoca el día de hoy. Y bueno, eh, debo comentar que como lo diría Joaquín Sabina, las mejores promesas son aquellas que no se han de cumplir y por tanto prometo ser breve. Así que vamos iniciando el texto. Una victoria inesperada, el ascenso del Partido Verde en San Luis Potosí desde sus inicios en 1994 hasta la gubernatura en el 2021. Este documento, cuando tuve la oportunidad de empezarlo a leer, sin duda me llevó a distinguir al menos dos grandes ejes o dos grandes núcleos de reflexión. El primero de ellos, de manera muy rigurosa, se estudia el comportamiento electoral de un partido político desde los incipientes ejercicios que tuvo en la participación del 97 y cómo se fueron integrando hacia todo el proceso de trayectorias y su presencia testimonial, que sin duda lo llevó tarde o temprano a tener el gane correspondiente en la gubernatura. Y por el otro lado, hay un tejido muy fino y eso nos lleva a una especie como de hibridación muy interesante donde el lenguaje que se utiliza de ciencia política es altamente rentable. Entonces, de entrada, este libro estudia de manera rigurosa y profunda el caso del Partido Verde Ecologista de México en San Luis Potosí y, por supuesto, traza su trayectoria desde esta perspectiva casi testimonial, porque debemos señalarlo. San Luis Potosí, que tiene 15 distritos que componen la geografía electoral, 10 distritos rurales, 5 urbanos, 4 regiones, y pertenece a la segunda circunscripción electoral con cabecera en Nuevo León,
bueno, va a ser el escenario donde incorpora una serie de miradas para la transformación del sistema político subnacional y bueno, la personalización de la política, el clientelismo, la fragmentación de los partidos y un término que utilizan que es el transfugismo como estrategias de poder. Los autores, Javier Contreras Alcántara y Héctor Ramón Alonso Vázquez, dan sin duda en el punto cuando abordan al menos cuatro variables y así las alcanzo a identificar. El desempeño electoral por un lado, si se han seguido las alianzas o no, si se ha tenido la capacidad de ganar por sí mismos bastiones, espacios electorales y los procesos de selección de candidatos. Todo ello abreva en este fenómeno del transfugismo político y pues principalmente la hipótesis si el éxito electoral del Partido Verde Ecologista de México en 2021 se debe a su capacidad para reclutar un candidato externo con fuerte capital político personal y una red consolidada de apoyo local que compensó la debilidad de los partidos. Entonces se antoja esta primera hipótesis bastante interesante y el libro se divide en cuatro grandes apartados. El primero se reconstruye una historia electoral del Partido Verde Ecologista de México y documenta su dependencia de alianzas para poder sobrevivir. Eso es interesantísimo porque en el sistema de partidos que nos hemos dado a la tarea de los estudiosos de la ciencia política recuperar desde Giovanni Sartori, queda perfectamente claro dibujado el proceso de partidos competitivos, donde los satelitales se suman a ofertas de partidos hegemónicos y van haciendo rentable su participación en el argot de lo político electoral. Entonces, en este primer ejercicio, en este primer capítulo, se reconstruye la historia electoral. En un segundo, se analizan los cambios en el equilibrio político electoral, evidenciando un bipartidismo que tarde o temprano se fue debilitando por la aparición de nuevos partidos, incluido el fenómeno que perfectamente se subraya en el documento, la aparición de Morena, que esto también viene a jugar un parteaguas en la narrativa del documento que estamos analizando el día de hoy. La derrota de los partidos tradicionales en la elección del 2021 fue facilitada por fracturas internas y procesos abiertos de selección de candidatos que generaron divisiones, en contraste con la selección centralizada y la cohesión interna del Partido Verde Ecologista, variable número dos que tocan acertadamente Javier y Héctor, los doctores aquí presentes. Bueno, otro de las variables es el éxito electoral del Partido Verde y su candidato, que en gran medida debió la rentabilidad por atraer actores políticos clave que desertaron de los partidos de origen, lo que movilizó a que las redes políticas y el capital personal pudiera asegurar victorias. Esto también es altamente interesante por esta capacidad en su momento del PRI y el PAN en San Luis Potosí, de tener liderazgos cautivos y al momento de no decidir en qué posiciones iban a jugar aquellas figuras de liderazgo tradicional, salen con todo su capital político para poder entender los recientes cambios sociales y económicos. Y eso perfectamente nos da a todos aquellos, pues una especie como de ¿qué sigue después? O sea, me queda perfectamente claro que el núcleo de análisis es el Partido Verde Ecologista, pero no podemos entender si los dos bastiones o los dos pivotes que iban avanzando de manera muy consolidada en el tenor de las posiciones legislativas a nivel federal y el trabajo interno a nivel local. Entonces, creo, sin duda, sin temor a equivocarme, que los recientes cambios que se dan donde los bastiones tradicionales se debilitan y los partidos mayoritarios, especialmente el PAN, crearon nuevas oportunidades para el seguimiento de actores políticos emergentes. Entonces, los liderazgos weberianos que también se trazan de carácter tradicional, nos llevan a tener una historia, una memoria histórica que debo felicitar a los autores, porque desde 1991, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 18 y 21 te van llevando de manera muy acertada cuáles son en esos brincos, en esa metamorfosis, donde se competían desde 10 alcaldías, se ganaban 19 en total, se fueron acumulando 27 y su posicionamiento hace que bajo el amparo del PRI,
se teja un discurso en específico y más adelante la composición de 58 municipios sin contar con alianzas, logren en el 2015 un nuevo reposicionamiento. Lo que queda también claro es que en el 2018 Morena hizo una mella en su capacidad de conseguir escaños legislativos, que a la fecha sigue resultando un tanto incómodo y equiparable a lo que se venía trabajando en su momento PRI-PAN en la narrativa que nos hacen los autores. Entonces, me queda también perfectamente claro, y a los que lean este libro que sugiero lo hagan, para poder entender qué pasa con este mapa electoral de 4 regiones y la segunda circunscripción más importante del país, cómo el Partido Verde Ecologista no pasaba de ser un partido bisagra y que sobrevivía simplemente a través de alianzas. Entonces, hay nombres, hay una nomenclatura, una serie de personajes, como lo puede ser Juan Manuel Carreras López, muy cercano al poder con Felipe Calderón Hinojosa, Ricardo Gallardo de Corona, que de forma decisiva ha trabajado en la metamorfosis de San Luis Potosí, de la mano con Romero, que van alzando pues una especie como de estrategia y botín político a partir de las alianzas que se tejían desde estos partidos satelitales, como lo pudo haber sido en su momento el Verde Ecologista, ¿no? Y que en la campaña de las gubernaturas decidían las coaliciones que medianamente se consolidaban con el Partido del Trabajo. Se subraya también en este ejercicio la importancia de los medios de comunicación, que no es menor. Ese es otro acierto del documento, del texto, donde en estos medios de comunicación pensaron en esta fórmula ganadora de brincar todos hacia la capital y que fueran una especie de eh, ejercicio 1-2 y ganar la gubernatura del estado, pero que en esa ocasión no fue así. Pues en esta fórmula de sí por San Luis, que queda perfectamente claro, definido hasta dónde van los alcances, ¿no? Estos repetitivos spots, sí al combo, ¿no? El combo en San Luis Potosí, que se me hace muy interesante cómo lo trabajan. Bueno, eso debo comentar y que, bueno, se trabaja el papel de un liderazgo personalista con Ricardo Gallardo como figura central de la victoria del partido político. Los autores sostienen que la victoria del Partido Verde no fue un accidente, sino resultado de una estrategia planificada que supo aprovechar la debilidad de los partidos tradicionales, la centralización en la toma de decisiones internas y la atracción de figuras de capital político personal. Y además lo dejan entrever, ya no lo platicarán en su momento, había un descontento de la sociedad en los resultados que se venían obteniendo y la consolidación de promesas sociales para alcanzar bienestar y un óptimo en la calidad de vida. Entonces, la oportunidad estructural en el contexto nacional también ofrecía que se pudiera jugar con actores políticos emergentes y Partido Verde siguió una línea de capital social, planteaba plataformas de subsidio, apoyos directos de desarrollo económico y Ricardo Gallardo como gobernador electo lo supo aprovechar muy bien en el 2021 con su capital social. Bueno, sigo con esta reflexión, prometiendo aterrizar en un par de minutos más. El libro parte del reconocimiento de un proceso de transformación al sistema de partidos políticos en México, particularmente visible en el 2018, con el ascenso de Morena y el contexto de fragmentación en San Luis Potosí, que resulta paradigmático. Y lo platicamos hace rato, tras bambalinas, con el maestro Óscar Gómez aquí presente, que algo se teje similar en el estado de Jalisco, que yo creo que en su momento lo platicará el maestro Óscar Gómez, ¿no? Entonces, hay un abandono de los partidos políticos, hay un descontento de los mismos liderazgos por la falta de espacios que debido a las alianzas partidarias dejan que el Partido Verde Ecologista reclute en sus filas a aquellos rechazados del sistema al momento de recuperar las posiciones plurinominales y bueno, también exigir los liderazgos que no se cumplen precisamente en el planteamiento de los ejercicios gubernamentales. Y bueno, podríamos señalar, no lo dice, que el Partido Verde Ecologista
podría considerarse como un partido cachatodo. Cacható en el término también de los liderazgos políticos que se antoja difícil y también habría una especie como de apunte donde el Partido Verde pierde la nomenclatura de ecologista, verde ecologista, si no mal recuerdo, en el 96-97 y queda solamente como Partido Verde porque no se siguen los lineamientos ideológicos de lo que debería ser un partido con agenda de la sustentabilidad y el desarrollo de las agendas verdes, ¿no? Se plantea como objetivo explicar cómo el partido históricamente marginal logró ganar la gubernatura en el 2021 y se supera una coalición de partidos tradicionales y al mismo Morena, que eso, bueno, en este momento, pues resultaría ser otra narrativa. Entonces, las cuatro hipótesis centradas en el personalísimo liderazgo, las fracturas partidistas, el transfugismo político y los cambios socioeconómicos del Estado nos dan una volatilidad electoral que aquí es algo interesantísimo y que para los estudiosos de ciencia política, los mismos estudiantes del doctorado y maestría, el índice de Pedersen de 1979, y cómo ustedes lo dejan altamente diáfano, cómo se suman la diferencia de los porcentajes de voto de los partidos en contienda en primera elección y se divide entre dos para obtener el índice. Y allí lo van representando en cada una de las tablas que sin duda no tienen ningún pierde en los resultados de cómo analizar la evolución de los partidos políticos y la resultante entre estos ejercicios y fórmulas de Pedersen nos lleva a que en el 1997 y 2003 el verde ecologista y bajo esta lógica obtuvo el 11,5% y los porcentajes fue la pérdida de la fuga de votantes que sufrió el PRI, en este caso por el ejercicio también de un roce con Acción Nacional. Entonces, las regiones altiplano, centro, media y huasteca se tejen también en una narrativa muy curiosa, porque dentro de la tercera fuerza que aparece en algún momento, que es el PRD, juegan en una especie como de traductor y metabolizan el ejercicio de lo rural con lo urbano y que tarde o temprano, cito a los hacedores del texto, las elecciones de gobernador en San Luis Potosí, al no ser concurrentes con las del presidente de la República y con las del Senado, se celebran por igual elecciones de diputados federales donde se eligen un total de 3 escaños para la Cámara Baja en el caso del Congreso Federal, los cuales 7 son electos por mayoría relativa y 6 por representación proporcional, de los que alguna posición es para el Estado, y a partir de allí hacen una recomposición con mapas muy en específico de cómo con colorimetría tipo INAFET van cambiando en específico. Entonces, comparten una especie de tabla muy interesante donde señalan las plurinominales eh, y debemos decir, por ejemplo, que eh, en mayoría relativa, Partido Verde Ecologista, Acción Nacional y Morena no postula mujeres en mayoría relativa. En la lógica plurinominal hay solamente una mujer y dos hombres. Eh, en Acción Nacional son hombres todos. En el Partido Revolucionario Institucional, una sola mujer. Y en el Verde Ecologista, una mujer. Pero hay que señalar que todos, lo señalan los autores, todos tienen experiencia política y llama la atención nada más el caso de Saúl Hernández Hernández, que por primera ocasión aparece como primer cargo electoral. Entonces, también nos permite un mapeo de las élites políticas y cómo también el ejercicio a partir de la volatilidad y de los nuevos liderazgos, tejen una narrativa muy interesante en la reconstitución de la trayectoria electoral del verde ecologista. Entonces, analicemos a partir de este corte, de la transición del capítulo 2 al 3, que en sí el Partido Verde Ecologista, el Partido Verde, no necesariamente postula de origen, de prima voce, eh, el liderazgo de una persona que engarzara la ideología de partido como tal, ¿no? Eh, Debemos decir también que en la política potosina, desde 1921 hasta mediados de la década del 2010, se analiza el debilitamiento progresivo de los partidos más importantes y la creciente desconexión con el electorado. Huelga señalar que en este caso el papel de Ricardo Gallardo, ex militante del PRD, se convirtió en una figura central en el Partido Verde
Y bajo esta lógica de liderazgo carismático, su base popular y la estrategia diferenciada lo posicionan como un activo real en el status quo local. Cabe hacer mención también que en el análisis cartográfico y estadístico que les había comentado en las elecciones de gobernador por los distritos locales, el capítulo identifica esta sumatoria del 1 al 3, los cambios del comportamiento electoral, pasando de un bipartidismo PRI-PAN a una competencia más fragmentada, en este caso como el 2021, donde los distritos clave no son por fuerza estructural, esto es importante señalarlo, sino por la incorporación de candidatos que sin duda emigran de una ideología o de una especie de botín político medianamente garantizado a un brinco sin red de protección para lograr vencer el patrón tradicional de dominio centro-izquierda o del conservadurismo clásico. Creo yo que entonces a partir de esto hay ganadores satelitales, como pudieron haber sido el PRD en su momento, la posición como se constituye el Congreso Federal como el local, y la evidente lógica de un reclutamiento basada en la formación de cuadros propios que empiezan a tejerse, no se tenía. Entonces se rehace el Partido Verde bajo una lógica de jaula beberiana, donde las alianzas personales muy territorializadas nos permiten dependencias ideológicas claras que va haciendo una marca ya de gobierno para este ejercicio que estamos analizando. Sin duda, el aporte innovador se ve en este documento, se consideran los partidos satélites y la representación como actores transformadores del entorno. Hay un análisis multinivel muy interesante en este documento, un rigor metodológico que sin duda es consistente con los datos electorales, mapas y análisis histórico. Y bueno, se aborda de alguna forma el clientelismo. Alcanzo a ver que se señala, no sé, como manera difuminada la compra del voto o los mecanismos de movilización, que de alguna manera lo tocan en el 3, en el 4 con la figura de un sindicato, de un personaje que también contendía en estos mapas electorales y utiliza al magisterio como para poder hacer fortaleza en sus huestes de seguidores, ¿no? Eso también es interesante. No necesariamente se señala, pero coquetea el par de autores con que esto también depende del liderazgo que supo armar Gallardo en su momento. Él supo comprar voluntades, lo hizo de una manera que la lealtad iba depositada sobre los hombros de la calidad democrática en el ejercicio de San Luis Potosí. Eh, ¿Es replicable este tipo de victorias en otros estados con condiciones similares? Podría ser una especie de hipótesis, y que esto sería también muy interesante de saber cómo las distintas 5 circunscripciones a nivel nacional podrían utilizar este enfoque empírico y la capacidad de articulación teórica con esta narrativa muy clara, que es una lectura valiosa para los politólogos, sociólogos, estudiosos de la democracia subnacional, y bueno, donde las fortalezas destaca el uso de fuentes primarias, secundarias muy bien documentadas, y bueno, habla también cómo en este ejercicio electoral los patrones emergentes de los partidos políticos pequeños no necesariamente van a hablar de una atomización del sistema de partidos. Y esto queda perfectamente claro porque es curioso cómo este partido, que en algún momento fue muy pequeño, incipiente, alcanza a ser altamente pragmático y capaz de capitalizar la fragmentación, atraer actores políticos desplazados, y por tanto, yo creo que es un muy oportuno escenario para hablar no de futurismo político, que no lo hacen, sino más bien de una especie de ejercicio de lógica de los números y de la proyección, donde el pluralismo político en México viene a ser un subproducto del fortalecimiento democrático que a veces se podría cuestionar en algunas de los ejercicios políticos, como lo han hecho algunos autores, que suponen que ahorita en este momento tenemos una especie de régimen híbrido con tendencia hacia las dictaduras, pero por supuesto donde los partidos políticos y la composición de su geografía electoral
dejan una especie de resabio como para poder seguir pensando qué sigue en la democracia. Los autores, eh, Javier Contreras Alcántara y Héctor Ramón Alonso Vázquez, sin duda hicieron un muy buen ejercicio de reflexión y este puede ser un perfecto llamado para todos aquellos que les interese una radiografía en el tiempo real de lo que es San Luis Potosí con lechura de los bastiones políticos y de sus liderazgos. De mi parte sería cuanto, estimado doctor Arellano, atento a sus consideraciones. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Magdiel Gómez. Solamente decirles a los miembros de este panel virtual que hay una asistencia muy nutrida en redes sociales, aproximadamente 40, 45 asistentes en vivo, y hay varios comentarios que al final les daré lectura, y no sin antes recordarles a quienes nos acompañan que el libro lo pueden descargar ahí en la liga que les acabo de compartir al principio. Es de acceso gratuito, entonces podrán directamente leerlo y sacar sus propias conclusiones o comentarios al respecto. Voy a darle el uso de la voz al maestro Oscar Gómez, que voy a leer una breve reseña curricular. Eh, el maestro Gómez Castañeda es licenciado en Estudios Políticos y Gobierno por la Universidad de Guadalajara, maestro en Ciencia Política con orientación en Democracias Contemporáneas, también por la Universidad de Guadalajara, y actualmente estudia el doctorado en Ciencia Política en nuestra máxima casa de estudios, Jalisco. Es profesor también de la Universidad de Guadalajara desde el 2016 en unidades de aprendizaje como Teoría de las Estructuras Políticas y de Gobierno, sociedades público-privadas en el contexto global y evaluación de políticas públicas en el Centro Universitario de Tonalá. También es servidor público en el gobierno del estado de Jalisco desde el 2021 en la Secretaría General de Gobierno, y es una temática que por conocimiento que sabemos de los partidos políticos que le cae como anillo al dedo, y entonces era muy interesante escucharlo, sobre todo teniendo en cuenta que es un joven promesa de investigador en formación. Entonces siempre es muy interesante escuchar con otros ojos y con esta con lo que da la juventud, que nos pueden decir al respecto. Adelante, Oscar, te escuchamos con atención. Oh, pues muchas gracias por sus palabras, doctor. Es para mí un honor poder estar aquí en este espacio que hace el Colegio de Jalisco, una institución muy valiosa para nuestro estado, y pues qué mejor que en concordancia con el Colegio de San Luis Potosí. Agradezco también al doctor Magdiel, mi coordinador ahí en el doctorado, ¿no? Para mí también me honra poder compartir palabras con ustedes. Y bueno, también al doctor Javier Contreras y el doctor Héctor Alonso, que a final de cuentas son los que nos dan el contenido que hoy vamos a discutir, ¿no? A mí me llamó la atención desde el principio que pusiera entre paréntesis el inesperada, ¿no? Pero luego sobre la reflexión dije, sí es cierto, no veíamos nosotros que de alguna forma el Partido Verde fuera a pintar en la palestra de los gobiernos, sobre todo porque lo dicen muy marcadamente, ¿no? Hay un régimen, hay un cambio en el régimen, hay un cambio en el sistema político que viene desde 2018, donde venía arrasando Morena prácticamente en todos los estados, y bueno, ese hace la diferencia, ¿no? Después ya me doy a la tarea de leer el libro y me doy cuenta que, como bien lo dice el doctor Magdiel, es una radiografía a profundidad de lo que sucede en San Luis Potosí, y que entonces ya nos hace entender qué es lo que está pasando, ¿no? Menuda labor de la ciencia política, y se ve reflejada en el escrito del par de investigadores, ¿no? Me llama mucho la atención entonces que se analice un partido emergente, porque como bien lo mencionan por ahí, casi no encontramos bibliografía dedicada justamente a partidos como el Verde o como otros partidos, digo, por considerarlos pequeños o nuevos, no sé. Entonces, analizar lo que está pasando con el Verde, y sobre todo en este caso llama mucho la atención, ¿no? Como un partido que le costó 27 años sin llegar al poder, pero cuando vemos lo que nos presentan los autores justamente en los resultados electorales desde que inicia a participar en 1994 ahí en el estado, pues nos damos cuenta que no era como que el mayor competidor, ¿no? Sus picos los tiene justamente cuando caen las elecciones presidenciales 2006, 2012, 2018, evidentemente, porque como bien lo dicen los autores, una de las estrategias ahí del Verde pues era ir en coalición, ¿no? A ellos les interesaba mantener su registro, a ellos les interesaba mantener su partido,
y pues no, digamos que de alguna forma de este lado en Jalisco, yo diría, no lo veo como políticamente competitivo, ¿no? Electoralmente competitivo. Pero bueno, la sorpresa aquí no la dicen, por eso cuando vi los signos de interrogación, pues ya me di cuenta a qué se referían con todo esto, ¿no? Entonces en el primer capítulo nosotros ahí nos damos cuenta de cómo fue surgiendo el Partido Verde y qué es lo que está pasando. Pasan, tal cual lo dicen los autores, como de un partido bisagra, ¿no? Con una estrategia que tenía que ver con coaligarse, a después convertirse en electoralmente rentable, ¿no? En el 2021. En el segundo capítulo vemos situaciones clave que tienen que ver con la selección de candidatos, con los conflictos internos que tuvieron dentro del sistema de partidos los demás partidos, que finalmente terminó capitalizándolos el Partido Verde, ¿no? Y por otro lado, en el tercer capítulo analizan la volatilidad electoral y la fragmentación, ¿no? Que a final de cuentas, aunado al transfugismo político que abordan en el siguiente capítulo, pues nos damos cuenta que estos elementos se reúnen para que a final de cuentas pudiera obtener el triunfo el Partido Verde, ¿no? La fragmentación, la desalineación electoral y la descentralización del sistema de partidos, pues pudo hacer que un partido emergente lograra llevarse el triunfo en el estado de San Luis Potosí, ¿no? Por ahí también, ya lo decía el doctor Magriel, el Partido Verde se distingue pues por ser pragmático, es un partido que, como dijo, lo expulsaron o lo vetaron ahí de los partidos verdes a nivel mundial, por lo tanto le tuvo que quitar ahí una parte a su nombre, pero eso a la vez le da una ventaja ideológica sobre los demás partidos, es decir, le abre la puerta para poder coaligarse con partidos que se identifican con cualquier tipo de ideología, ¿no? Ya lo hemos visto. El transfugismo me parece que lo analizan de una manera muy clara, que aparte puede explicar muchas cosas en la política, no nada más subnacional, también en la política a nivel federal, que tiene que ver con cómo los partidos capitalizan la deserción política. Y eso lo podemos ver también en Movimiento Ciudadano, lo podemos ver en Morena, ¿no? A final de cuentas, aprovechan estas condiciones contextuales y suman estructuras completas para poder obtener el triunfo electoral. También llama la atención que, digamos, el Partido Verde se abre a hacer unas estrategias diferentes, o sea, sobrevivía mediante acuerdos populares, mediante alianzas estratégicas, pero en esta ocasión, pues decide jugarlo todo por el todo y vimos que le fue bien, ¿no? Esto, pues evidentemente obedece al candidato que agarran, que es Ricardo Gallardo Carmona. Bien, los autores nos dan ahí una historia de su trayectoria política que tiene que ver incluso con la familia, ¿no? O sea, también su papá por ahí fue alcalde del municipio de Soledad, veo que está registrado, y luego de ahí empieza ya su carrera política, tuvo algunos conflictos incluso con la ley, pero volvió para ser gobernador, ¿no? Me llama mucho la atención también que coinciden con otras unidades subnacionales, en el caso, por ejemplo, de Jalisco, pero también son los demás estados. O sea, la primera alternancia que tienen se da con el PAN, ¿no? Y también cumplen con el criterio de haber sido gobernados evidentemente en un sistema hegemónico donde controlaba el PRI por más de 70 años, ¿no? Los autores nos dicen que tuvieron 74 años del PRI, que eso explica de alguna forma cómo terminan mandando pues hasta los últimos lugares a este partido, ¿no? Terminan borrando del mapa electoral de San Luis Potosí a ese partido, siendo que durante mucho tiempo pues gobernaba, pero pues ya sabemos esas condiciones todos nosotros, ¿no? Después del PRI en la alternancia llega el PAN, evidentemente, regresa el PRI y luego entonces ya vemos este tipo de cosas. Lo he visto en otros lugares, como en el estado de Jalisco, evidentemente, ¿no? Me llama la atención también que el caso de Morena, ¿no? Morena decide lanzar una candidata, entonces no va en alianza con el Verde ni con el PT, sin embargo, Ricardo sí se alía, o bueno, sí va en alianza de estos dos partidos, entonces quizá también me levanta una duda, quizá tenga que ver con que por las cuestiones de candidaturas de género, pues no era el candidato que querían y puede que el oficialismo haya inclinado sus votos para allá. Por otro lado, también vemos que pues no era poco la estructura que tenía y que puede mover y movilizar la familia Gallardo, ¿no? Los autores nos hacen ver pues estas ventajas de un partido emergente, ¿no? Cuando un partido emergente elige su candidato, es menos complicado que los partidos consolidados que tienen conflictos internos que suelen generar cismas, ¿no? En el caso de Ricardo Gallardo, pues no tiene ese problema porque no tenía una competencia dentro. De hecho, como migra del PRD al Verde, pues más bien les hace el favor él al partido que el partido al candidato, ¿no? Llama la atención, pues, como un partido que pensábamos que era pequeño, ¿no? Termina siendo, pues, el que se queda con el poder. Por otra parte, para comprender con mayor claridad, ¿no?, la competencia electoral
de los candidatos punteros de San Luis, pues los autores nos arrojan pues todo el entramado, ¿no? Todos los conflictos que hubo internos, la forma en decidir las candidaturas y quiénes fueron los candidatos, que a final de cuentas esto provoca, entre la fragmentación y el transfugismo, que salga beneficiado el Partido Verde, ¿no? Por ahí vimos que la coalición PAN, PRI, PRD se suma a un partido local. En la actualidad, pues ya vemos que el PRD pues perdió su registro, entonces quiere decir que la decisión pragmática también de Ricardo Gallardo pues fue acertada a irse a un partido que todavía tenía registro, ¿no? Y que aparte se fue aliado con el PT, ¿no? Por otra parte, en el capítulo 4, ya más adelante, sin querer mencionar lo que ya ha mencionado el doctor Magdiel, vemos que la punta del transfugismo político se da justamente en la elección del 21, llega a un índice del 45.29%, el pico más alto, y que entonces si nos ponemos a ver, como lo decía el doctor, el recuento histórico, pues ya vimos hacia dónde se va el voto, ¿no? Y quién es el peor, pues no sé llamarlo beneficiado, el mejor beneficiado termina siendo el Verde, pero el que termina asumiendo los costos sería el PRI, ¿no? Que se va hasta el fondo de los resultados, ¿no? Bueno, pues me llama mucho la atención que como en Jalisco, a partir de la alternancia, pues son 5 elecciones a gobernador las que se analizan, ahí en 27 años de existencia, y entonces llama la atención que como en Jalisco, quien llega a gobernar no es ese bipartidismo histórico, sino que un partido emergente tiene la oportunidad de llegar a obtener el poder, ¿no? A mí me parece, y digo ya para no alargarme más, que la estrategia de Gallardo, más que del Verde, de hecho, igual pues en condiciones, me parece que la estrategia basada en redes clientelistas y capital político de Gallardo fue muy acertada, ¿no? Él tuvo o supo medir ese termómetro para jalar las estructuras partidarias del PAN y del PRI que a la vez desplaza, y entonces la victoria del Partido Verde en San Luis Potosí no es solo un fenómeno electoral aislado, sino que parte de un proceso más amplio de fragmentación del sistema de partidos y de realineamiento político que está redefiniendo las dinámicas de poder a nivel subnacional y que también podría hacerlo a nivel nacional, ¿no? Gallardo, al asumir el control del Verde en el Estado, ofreció a otro conjunto de actores que pudieran tener una plataforma para continuar con sus carreras políticas, que los partidos desgastados, evidentemente, ya no les daban para más, ¿no? Entonces, obedece también un poco al verle futuro a este político y a este partido, y por lo tanto hace como un fenómeno de absorción. ¿Qué conclusiones tengo? Bueno, creo que los partidos emergentes, a partir de lo leído, pues resultan ser vehículos muy viables para los personalismos políticos. También veo que hay una similitud en Jalisco del Verde con Movimiento Ciudadano, como bien lo mencionó el doctor Magdiel. Incluso los dos candidatos pues, son emanados del PRD y son emanados de municipios que no eran precisamente la zona metropolitana, ¿no? Al igual que en Jalisco, pues le precede un regreso del PRI, le precede la alternancia con el PAN y le va esta figura de romper el bipartidismo que se venía dando, ¿no? Al igual que en Jalisco llevan 3 alternancias, hay unas cosas que analizar, como esta cuestión de cuál fue el papel que realmente jugó a nivel nacional Morena, si su candidato era la candidata de Morena o si el oficialismo estaba apoyando a Ricardo, no sé qué nos dirán ahí los autores, pero pues entre lo positivo es que en el 21 borraron del mapa al PRI y que el control local y el transfugismo político, pues creo que fue la clave para ver lo que estamos viendo hoy en San Luis Potosí. Me parece una lectura sumamente digerible, muy recomendable y que podemos de alguna forma aterrizar también en otras realidades políticas para que nos dé las respuestas que a veces nos preguntamos. Es cuanto por mi parte. Muchísimas gracias al maestro Oscar Gómez. Informarles, bueno, a quienes están aquí en el panel virtual, por decirlo así. En cierto momento llegamos al pico de 80 asistentes virtuales, entonces felicidades, digo, en el sentido de que es un hitazo en términos pueden verlos, abundan los comentarios, las felicitaciones a nuestros queridos autores y también decirles que nos acompañen. La liga está ahí para que puedan descargar el libro y puedan directamente pues leerlo y tener su propia opinión y comentarios al respecto. Me gustaría, bueno, darle el uso de la voz a los autores, como está señalado en el programa, iniciar con el doctor Javier Contreras Alcántara y luego con el doctor Héctor Ramón Alonso Vázquez. Bueno, voy a tratar no sin antes, primero iniciamos con el doctor Contreras leyendo una breve semblanza curricular y después también con el doctor Ramón Alonso para que
Si quieren algo que haya quedado en el tintero, comentar o precisar algo que nuestros comentaristas y presentadores hayan señalado, pues es oportuno para este intercambio de ideas y voy a estar al tanto si el público tiene algún pregunta y comentario más allá de la felicitación, ¿no? Entonces, voy a comenzar con el doctor Contreras Alcántara, quien es doctor en investigación en ciencias sociales con mención en ciencia política por Flaxo, con sede en la Ciudad de México. Maestro en Ciencias Sociales por la misma institución. Actualmente es profesor investigador en el Colegio de San Luis, donde también es coordinador del programa de maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, integrante del Comité Editorial del Colegio de San Luis y de la revista del Colegio de San Luis, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación de las cuales trabaja tienen que ver con procesos, prácticas, discursos y significaciones de la democracia. Entre sus temas de interés están política y tecnología, tiempo y política, historia conceptual de la política, democracia subnacional, problemas políticos en América. Obviamente la obra más reciente es la que nos convoca el día de hoy, pero también tiene otro libro como que se intitula Democracias en sociedades fracturadas, herencias y límites de los regímenes políticos latinoamericanos bajo el sello de nuestra institución hermana que es el Colegio de San Luis, con año de edición 2021 y la construcción de una democracia subnacional, emergencia y transformación de la institucionalidad representativa y democrática en San Luis Potosí, 1808-2018, también bajo el sello del Colsan, en coautoría también con Héctor Ramón Alonso Vázquez, y bueno, y otros artículos más bien para ya no darle lectura, escucharlo con atención a nuestro querido Javier, que quisiera algo señalar al respecto, ¿no? Sí, hola. Muchas gracias, muchas gracias Alberto por brindarnos este espacio. La verdad es que me da mucho gusto que así sea, que pongas tu confianza en nosotros. Agradecerle, por supuesto, al Colegio de Jalisco, agradecerle a Magdiel y a Oscar por la lectura. Al menos ya tenemos dos lectores, lo cual me da mucho gusto. Eh, y bueno, esperemos que después de hoy sean muchos más, sin duda alguna. Habría varias cosas que señalar en este libro. Lo primero es que eh, este libro es una especie de deuda, de alguna manera, y era la evolución natural del libro que mencionaste, Alberto, que lo tengo aquí, que se llama La construcción de una democracia subnacional en México, y en la que hacemos un recuento desde 1808 hasta 2018, justamente, de cómo es que se fue generando la institucionalidad democrática, la institucionalidad representativa en San Luis Potosí. Este es un libro que la verdad también lo pueden descargar gratuitamente en la página del colegio. Es un libro que nos ancla en la historia, pero que nos ancla en la historia para comenzar a desarrollar una perspectiva de largo aliento y comprender cómo los procesos institucionales han ido moldeando, inclusive a pesar de que han pasado 200 años, o que pasan más de 200 años, elementos políticos de la actualidad, ¿no? Entonces nos quedamos nosotros en el 2018 y en el transcurso, pues, o unos años después, mejor dicho, poquitos años después, viene este proceso electoral de 2021 en San Luis, que la verdad es que sí movió mucho, transformó realmente a la estructura política del Estado y al mismo tiempo no lo hizo, porque efectivamente el proceso del transfugismo hizo que muchos actores que a final de cuentas estaban ahí previamente, pues se reubicaran, ¿no? Esto es algo que aprendimos de ese libro que les acabo de mencionar, porque la gran pregunta era, bueno, y cuando hay un cambio institucional importante, ¿quiénes son los nuevos actores? ¿Hay un rompimiento de élites o solamente es la continuación de la élite con bajo nuevos emblemas, ¿no? Y a final de cuentas lo que aprendimos en ese otro libro es que
las élites continuaban bajo otro emblema. Así fuera el emblema de la monarquía o del virreinato al del país independiente, o el el periodo porfiriano al de la revolución. Luego aprendimos también eso, que pasó lo mismo en el periodo de dominio del PRI al dominio o a la competencia democrática, y ahora la gran duda que teníamos en parte también era esa, ¿no? Si se iban a mantener las élites o no, a pesar del cambio de siglas, digámoslo así. Y bueno, la respuesta es, pues sí, ciertas élites siguen ahí, sí ha habido una renovación, pero los cimientos, digamos, los cimientos que llevaron en gran medida los votos, siguen ahí, ¿no? Entonces, sí es algo nuevo, pero no es algo nuevo. Por supuesto, esta perspectiva histórica que está ahí presente tiene una carga relevante. No es gratuita, digamos. Este libro está muy inspirado en varios trabajos de gente que podría mencionar sin problema alguno. Gente como Alberto Olvera, como Willy Balson-Leiner, gente como Joy Langston, nuestros mismos colegas que tenemos en común, como Juan Pablo Navarrete, Javier Rosiles, el mismo Alberto que está aquí, que he tenido también oportunidad de leerlo en varias ocasiones, sus trabajos sobre el sistema político de Jalisco. Todos ellos, digamos, han sido, a finales de cuenta, algunos de las personas que nos han inspirado, ¿no? Para ir cubriendo algunos puntos de este libro. Y de alguna manera también creo que este libro es deudor de un fenómeno que poco a poco comienzo a observar, que es que de pronto se pierde un poco de memoria histórica en términos políticos, ¿no? Estamos viendo nuevas generaciones que ya no, o de hoy votantes, que ya no les tocó el PRI, que ya no saben lo que era el PRI. Estamos viendo generaciones que hoy se informan a través de TikTok, a través de Instagram, y que de alguna manera le dan la vuelta a la discusión, ¿no? A una discusión más informada, no porque la suya no lo sea, sino porque esos medios llevan a otras estrategias comunicativas. Entonces, de alguna manera también es un compromiso, digamos, por generar un documento que permita tener una memoria, una cierta memoria, y que permita establecer discusiones intergeneracionales también al respecto, ¿no? Hay algunos puntos que me gustaría también tocar, pero que me imagino que los va a tocar Héctor, ya muy puntuales. Entonces, solamente me gustaría aquí hablar de que el Partido Verde, a final de cuentas, sí es ultra pragmático. Y esto se muestra en el libro. Quizá una de las grandes dudas, incluso para el título, era si centrarnos en la figura personalista o si centrarnos en el partido. A final de cuentas, creo que iba a tener mayor densidad, o es lo que creímos, que iba a tener mayor densidad hablar sobre el partido que sobre la figura propiamente. Pero no podemos evitar decir, a final de cuentas, que el Partido Verde es una franquicia, o que se comporta como una franquicia. De hecho, todos los partidos lo hacen. Sobre todo conforme vamos acercándonos o vamos cambiando de nivel, ¿no? Hay élites nacionales, pero conforme vamos yendo hacia las estatales y hacia las municipales, hacia las distritales, vemos que en muchas ocasiones pues, se venden al mejor postor, y digo, está hasta cierto punto comprensible, pero lo que vemos ahí es un proceso de desideologización muy importante, en el que hoy día ya no está jugando, digamos, de forma relevante en las elecciones, ¿no? Y lo que tenemos ahí es, en el Partido Verde, es eso. Es muy interesante cómo, para responder a algunos de los puntos que mencionaba Oscar, en su momento se habló mucho de que Ricardo Gallardo sería el candidato de Morena. Morena llevó su propio proceso con hombres candidatos, lo echaron abajo. En el Inter se habló que iba a ir él por un acuerdo con Mario Delgado, en ese momento presidente del partido.
incluso había un día que se suponía que se iba a ir a registrar él al Consejo Estatal Electoral. Había gente ahí ya que habían acarreado para apoyar, para hacer gran la fiesta, y se cancela. Se cancela porque hay una protesta de personas de Morena, de aquí del estado, líderes estatales. Se cancela y entonces pues se echa abajo también eso. Luego sale la convocatoria bajo la idea de que tenía que ser por paridad, que le tocaba que una mujer, y entonces sacan a esta candidata que en realidad venía del PRI, y que formaba parte del gobierno del entonces gobernador Juan Manuel Carreras. Eh, y así es como termina, a final de cuentas, rompiéndose la alianza entre Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, de tal manera que se queda Ricardo Gallardo con el Partido Verde. eh, y cuando digo se queda es porque se queda con la franquicia. O sea, el Partido Verde en realidad seguía siendo una estructura vacía, un cascarón, simplemente una franquicia, ¿no? Un medio para llegar a competir, sin tener mayor estructura. Y lo que hace Gallardo es ocupar, colonizar al Partido Verde con su propia estructura, eh, y hacer una estrategia muy interesante y muy inteligente justamente para jalar a todos los otros actores políticos que se vieron desplazados en sus propios partidos, ¿no? Eh, lo interesante es que hoy, y ya ahí me voy a brincar hasta el día de hoy, lo interesante es que hoy en la semana hubo unas declaraciones muy interesantes del mismo gobernador diciendo que le preguntaban si iba a ir en el 2027, que vienen las nuevas elecciones, si iba a ir con Morena, con el PT. Y lo interesante de la respuesta es que dijo que no necesariamente, que ellos podrían ir, no dijo de ir solos, pero dijo que podrían ir con el Movimiento Ciudadano, con el PRI, que ahora es otro cascarón que puede ser colonizado fácilmente, que podrían ir hasta con el PAN, cosa que no sería posible, eso sí lo vería casi imposible, porque ellos no eran un partido, eran un movimiento. Entonces, otra vez acá lo interesante que es hacia la elección del 2027, en esta relación ríspida que hay en San Luis Potosí entre Morena y Partido Verde, que está pensando otra vez en migrar, ¿no? O está como una de las opciones, aun cuando lo haya dicho simplemente por decirlo. Lo cierto es de que es una figura personalista, con una estructura clientelar que ha construido durante todo este tiempo, y que efectivamente no le costaría nada dejar mañana al Partido Verde e irse al PRI, por poner un ejemplo. No le costaría realmente nada, y seguiría siendo competitivo, bastante competitivo. No sé si para ganar las elecciones, pero seguiría siendo bastante competitivo. ¿Por qué este podría ser un escenario probable? Por la ley antinepotismo, que si bien entra hasta el 30, en Morena dijeron que la van a aplicar desde el 27, está por verse si eso es así o no, pero pues los intereses del gobierno en turno es que sea la esposa o sea el padre quienes asuman la candidatura. Entonces, eso ha hecho que hoy día esa alianza todavía más esté en duda, y entonces él pueda asumir esta posibilidad de fortaleza que tiene de decir, pues si no me quedo en el verde porque esos requisitos que hoy no son ley, pero que se supone que van a ordenar el cuerpo de la alianza, si no me conviene, pues me voy a otro lado, ¿no? Entonces, eso va generando cosas, elementos muy interesantes que nos permiten ir viendo que efectivamente no es el partido, ¿no? No en ningún sentido es el partido, sino es la figura personal. Y bueno, apunta a que habrá cosas interesantes que observar también en 2027. Yo no me quisiera extender por ahora mucho más bien quisiera cederle la palabra a Héctor y ver qué preguntas puede haber en algún momento. Muchísimas gracias, estimado Javier.
Pues nomás para recordarles a quienes nos acompañan en redes que el libro lo pueden descargar, les compartí al inicio la liga, y decirte a ustedes como autores y a quienes están en el panel virtual que llegamos a tener hasta 117 personas conectadas en vivo, que déjame decirte por los eventos del colegio, creo que es un hitazo, y después si quieres ver los comentarios de felicitaciones y de likes al trabajo, entonces escucharemos con atención al doctor Héctor Ramón Alonso Vázquez. Voy a leer una breve reseña curricular. Él es politólogo y doctor en ciencias sociales por el Colegio de San Luis, con línea en problemas políticos de las sociedades contemporáneas. Su tema de investigación principal es la corrupción política en México y el mundo. Con su tesis de doctorado obtuvo el segundo lugar en el cuarto concurso nacional de estudios políticos y sociales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Nuevo León. Actualmente es parte del cuerpo académico y docente de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la cual realizó una estancia postdoctoral y coordinó el equipo del boletín del Observatorio Electoral de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la cual monitoreó también medios nacionales e internacionales dedicados a la elección presidencial de México en el año 2024. Y finalmente actualmente labora como titular del órgano interno del control de la 54 legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí. Entonces, estimado doctor Alonso, te escuchamos con atención. Sí, muchas gracias, estimado Alberto. Bueno, lo primero es igual agradecer la cálida invitación de Colegio de Jalisco, eh, tu casa y por supuesto, pues, primo hermano del Colegio de San Luis. Y también muchísimas gracias a los dos verdaderamente grandes comentaristas, Magdiel y Oscar. Y sí, en efecto, yo también quisiera resaltar que son uno de los primeros lectores, y vaya que lectores, ¿no? Eh, por supuesto, todos los puntos que tratan, nosotros nos abonan. Sobre todo, yo estaba pensando mucho, estaba tomando las notas en los comentarios que decía Mactiel, los que decía Oscar, básicamente, ¿qué falta, no? Y para mí es como que inevitable ver este libro como un poco eso, ¿no? ¿Qué hicimos? Eh, ¿Qué queríamos aportar, aunque fuera lo más mínimo y lo más básico, que a veces puede ser muy criticado en la academia, decir, bueno, ¿eso qué? Se queda corto, etcétera, pero yo creo que en el estudio de la política subnacional siempre es muy importante tener un esfuerzo, primero, descriptivo de lo que pasa en la política, porque muchas veces, en efecto, pues, nosotros no sabemos qué pasa en otros estados, y sin embargo, y como es el caso de Jalisco, que me llama mucho la atención, esta presencia de esa observación, los comentarios del doctor Magdiel y de Oscar, son precisamente que parece que hay líneas paralelas, a lo mejor no con las mismas siglas partidistas, pero son cosas que pasan porque cambian las estructuras políticas, ¿no? Entonces, estos cambios institucionales pues, nunca se dan en el vacío. Yo creo que una de las grandes dichas que he tenido al colaborar con el doctor Javier Contreras, ¿no? Es precisamente que siempre hemos tratado de ir de la mano de la historia y la ciencia política, por supuesto. Eh, no solamente emplear como que la rigidez del institucionalismo en la ciencia política, sino que siempre tratamos de plantearlo en un contexto. Y eso siempre es bastante interesante, porque en efecto lo que vemos es que muchas de las cosas, como dijo Javier, cambian, pero a la vez no cambian, es decir, en las élites. No dejamos de ver esa parte. Yo creo que eso es algo de lo que tratamos de hacer, ¿no? Ver la parte de partidos, que a fin de cuentas va muy cerca de los gobiernos y de las instituciones. Ahora, yo creo que en efecto hay acá unas deudas, pero que sobre todo creo que son bastante interesantes de ver, de tomar provecho en una línea de investigación siguiente, ¿no? Futura. Yo creo que hay que voltear a ver, en efecto, las élites, ¿sí? Y yo creo que esto aplica para las élites subnacionales, pero sin dejar de la mano, que yo creo que sería pues, la labor siguiente,
¿no? Que se podría emprender sin dejar de mano la lectura también de la sociedad, ¿no? Es decir, las élites en efecto vemos que cambian de siglas, ¿sí? Algunos actores pues perecen en ese camino y otros simplemente se adaptan, ¿no? Y a la vez también hay una respuesta social, ¿no? Yo creo que esa parte de la sociedad, esa parte de la cultura política, de las culturas políticas subnacionales es extremadamente importante para ver qué hay del otro lado de la cancha, ¿no? Más o menos nosotros tratamos de ver un lado de la cancha, ¿no? Que es este cambio político, ¿no? En las estructuras partidistas, en el sistema de partidos locales de San Luis Potosí, eh, pero hay que ver cómo reaccionan los electorados, que a fin de cuentas están en la sociedad, ¿no? Son parte de esa sociedad. Y también yo creo que otra forma interesante de verlo, también que otro pendiente que creo que iría de la mano con esta lectura sería ver también, yo creo que la lectura histórica de la política pública nacional, eso es bastante interesante. A ver, por ejemplo, en efecto, creo que lo más esencial del libro ya lo trataron, lo han reseñado extraordinariamente bien nuestros dos comentaristas, ¿no? Javi también ha abonado un poco a esa lectura. Eh, pero yo creo que también es interesante cuando uno está en el ejercicio académico, voltear a ver y sobre todo escuchar lo que está en la calle, ¿no? Y es decir, y más o menos lo que tú escuchas en la calle hoy, que creo que es interesante en la pregunta que hacía el doctor Magdiel, que es ¿qué sigue después? Pues evidentemente nada más vimos una fotografía, un pequeño espacio de tiempo. Eh, yo creo que lo que viene después es el ejercicio del gobierno de lo que llegó, ¿no? Con el Partido Verde. Y eso es extremadamente interesante porque tú en la calle escuchas un montón de comentarios de que hay contrastes entre lo que era antes y lo que era después. Incluso en el propio discurso oficial, ¿sí? Se habla mucho de un término que es herencia maldita. Es decir, y claro, de una connotación fuerte, cargada de ese adjetivo, ¿no? Es decir, el gobernador actual tiene ese discurso, es decir, antes había algo malo, ¿no? Algo que se asociaba a clientelismo, corrupción, etcétera, ¿sí? Y ahora que se ofrecen ciertos resultados. Ya a ver, quiero hacer un paréntesis, no quiero hacer una apología, ¿no? De lo que se hace actualmente, sino observarlo desde el plano analítico. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿No? Y tú hablas con la gente y en efecto te pueden decir, algunos que son férreos opositores te dirán, bueno, no, ese gobierno no va, etcétera, ¿sí? Pero, por ejemplo, los cambios en colonias populares, ¿no? Y hay que tener el contexto de San Luis Potosí, ¿no? San Luis Potosí es un estado mediano, tirando un poco a grande, tiene, ustedes lo vieron, varios distritos rurales, pero la concentración de la demografía potosina está en puntos muy nodales. Por ejemplo, capital de San Luis Potosí, prácticamente rebasamos el 1 millón de habitantes, todas sus zonas metropolitanas, Ciudad Valles, también que está en la Huasteca, las partes más tropicales del estado, pegando a Veracruz. Ahí también hay un núcleo importante, Tamazunchale igual, sí, son regiones del estado, y Matehuala en el altiplano son polos urbanos que son vitales para ganar cualquier elección. Yo creo que nosotros dimos un poco cuenta de eso. Y entonces ahí habría que ver cómo se mueve la sociedad, ¿sí? Y qué opina sobre todo la sociedad de la política como resultado. Yo creo que ahí el gran campo que podríamos explorar, ¿no? Yo creo que desde lo subnacional, a los que nos interesan estos temas, sería ver voltear a ver cómo ciertas políticas si condicionan o no resultados electorales. Yo creo que eso fue esencial, ¿no? En esta alternancia, ¿no? Lo que se asociaba a ciertos resultados de pobre desempeño de gobierno, cómo cambian las élites y cómo se transforma ese discurso, y también como puedes ver, incluso pues, tú lo puedes ver en la inversión en la obra pública, por ejemplo, ¿no? Y ojo también, yo creo que es una lectura, yo creo que con esto igual iría cerrando. No quiere decir que los cambios, en efecto, creo que ese es un punto interesante, no quiere decir que todos estos cambios no vayan acompañados de, podemos decirlo así, deficiencias institucionales, ¿no? Es decir, por supuesto que sigue habiendo clientelismo y
es curioso cómo las lógicas clientelares, las lógicas que movilizan al voto, son parte consustancial de las democracias modernas, ¿no? En los entornos capitalistas. Yo creo que eso habría que tomarlo también muy claro. Eh, a fin de cuentas, creo que con esto podría cerrar es, independientemente para bien o para mal, en la política subnacional, en los estados de la República, todos estos cambios que hemos tenido son gracias a la democracia. En efecto, hoy en día es muy sonado qué tanto nos estamos haciendo híbridos o nos estamos inclinando hacia el autoritarismo, etcétera. Es interesante desde la ciencia política verlo así, eh, pero a la vez también hay dinámicas de competencia electoral. Digo, porque acá no se puede decir que tampoco lo que es el gallardismo, ese término coloquial es interesante, no es decir, el apellido del gobernador es Gallardo, de esos liderazgos tradicionales, que también se ven mucho en San Luis Potosí, se hizo fuerte políticamente la familia Gallardo y su movimiento, coloquialmente se le conoce como el movimiento gallardista, ¿no? Es precisamente todas estas alternancias son producto de la competencia democrática, ¿no? Yo creo que el que haya ciertas deficiencias y patologías en la democracia, en las propias élites políticas, no quiere decir que no haya competencia política, ¿no? De hecho, la competencia política ustedes la pueden ver, ¿no? Es irónico como nosotros, por ejemplo, hace 30 años teníamos prácticamente el dominio en el Congreso, en el número efectivo de partidos más o menos de un partido dominante, hegemónico, que era el PRI, ¿no? En el Congreso del Estado, y ahora tenemos 4 partidos de peso, ¿no? Y que se ven con toda claridad, que es la coalición del Verde, PT, Morena y el PAN, más o menos, lo que queda del resto. Fíjense, es decir, se puede hablar de un montón de deficiencias democráticas, pero los índices, si tú los ves, al menos en San Luis Potosí, te reflejan que hay una competencia muy elevada de la democracia. Entonces yo creo que sería bastante interesante voltear a la cultura política, yo creo que con esto podría cerrar, voltear a la cultura política que está pasando ahí, como por qué el votante vota lo que vota, ¿sí? Y voltear a ver también el desempeño de la política pública en función de qué, en función de ganar elecciones. Y bueno, también ya este ápice, ¿no? También lo pondré ahí. A mí me resulta interesante cómo estas dinámicas se dan en una categoría de partidos bastante interesante, que es la de los partidos presidencializados. ¿No? Es decir, en efecto, estos partidos, sean cascarones o no, se vacían de ideología, etcétera, se condicionan por la institución del presidencialismo en México, que sigue siendo muy fuerte, y tenemos la tendencia clara hacia la concentración, otra vez, de poderes presidenciales y también de los ejecutivos subnacionales. Y eso, por supuesto, afecta las lógicas de los partidos. Los partidos buscan, a fin de cuentas, las sillas grandes, ¿no? Y las carreras políticas exitosas se orientan en función hacia el cálculo de ganar el poder ejecutivo, ¿no? Y eso es una lectura bastante interesante, porque ahí tienes que voltear a ver qué te dice la sociedad. A fin de cuentas, qué es lo que está juzgando la sociedad, la sociedad, perdón, ¿no? Que es, a ver, ahí se percibe un gobierno efectivo, bueno, se vota en consecuencia. Se percibe como con un montón de agravios sociales, pues se va en contra. Yo creo que eso pasó en el 21. En efecto, está la lectura de los agravios sociales y de cómo un liderazgo carismático que no viene de generación espontánea, en efecto, más o menos en el libro lo planteamos, básicamente los inicios de la familia Gallardo, su consolidación política en el plano político, se arrastran desde el 2006, más o menos. Y ellos también, hay que decirlo, empezaron perdiendo elecciones, ¿no? En Soledad Graciano Sánchez, que es el polo conurbado más importante de la capital, donde se aglutinan sectores proletarios, obreros, masa, ¿no? De sectores de servicios también, pero luego ganan desde el 2009 y de ahí van exponencialmente hacia arriba, primero con el PRD y luego con el Verde, ¿no? Entonces yo creo que hay que voltear a ver a la sociedad y hay que voltear a ver a la política como los resultados en función de eso, ¿no? Eso sería bastante interesante. Creo que esas claves quizás a lo mejor también podrían ayudarnos también como colegas a nosotros a cooperar eventualmente y empezar a comparar también. Yo creo que es interesante.
Yo creo que con eso podría terminar, ¿no? Estaría extraordinario ver casos similares, ¿no? Por ejemplo, Jalisco y MC y San Luis Potosí y el Partido Verde, ¿no? Y en efecto, y bueno, ya como último comentario, ¿no? También el papel de Morena, ¿no? ¿Qué tanto juega la ascendencia o el peso del cálculo político federal? Eso es interesante también. Yo creo que ahí coincido con Javier y un poco para abonar en lo que preguntaba Oscar, ¿no? Eh, Tradicionalmente, por ejemplo, en la época hegemónica del priismo, ¿no? La política federal marcaba bases y pautas para la política local. De hecho, muchos candidatos de ese antaño, lo vimos en el libro que mencionó Javier, de la democracia subnacional, eh, tenían que ganarse el visto bueno del presidente de la República. Eso es así. Eso ha cambiado, ¿no? En lo federal está Morena, ¿sí? Pero el dominante aquí, el hegemónico es el verde. Entonces también no entras a a un juego de vencidas que te pueda afectar en lo federal, porque en efecto también creo que es otra categoría interesante, la de los partidos movimientos, ¿no? ¿Qué tanto juega un líder fuerte para hacer el discurso del movimiento y también para pensar en el cálculo de las masas? Parece que los partidos políticos en efecto son atrapatodos, que las masas ya no cuentan tanto como lo hace 100 años, ¿no? En los años 20, años 30, pero a fin de cuentas también nosotros, si ustedes ven más o menos las noticias, sobre todo San Luis Potosí, ves campañas de afiliación fuertísimas del Verde. Entonces, hay un montón de cosas para investigar y eso es lo interesante, ¿no? Que esta agenda de investigación es realmente fructífera, ¿no? En esos términos explicativos. Yo creo que con eso podría concluir. Sí, ya no para no extenderme tanto, una disculpa. Pero sí, claro, básicamente sería eso, estimado Alberto. Y muchas Doctor gracias. Alonso, muchas gracias por sus comentarios. Está decirles Contrarios. que había hasta hace rato 13 personas conectadas. Hay más de 340 reacciones entre like, felicitaciones. Entonces, decirles que en términos de difusión, divulgación, la presentación del texto y del libro es un éxito, digo, lo digo por el conocimiento aquí del Colegio de Jalisco y muchas felicidades, ha despertado el interés. Recordarles a quienes nos acompañan que de nuevamente ya compartí la liga, se lo pueden descargar. Y entonces, bueno, visto de que la mayoría son comentarios de este tipo de felicitaciones de este, no sé si tengan algún comentario, algo que motive o que permita un breve diálogo, intercambio de ideas entre ustedes, los comentaristas y los autores. Yo en lo particular pudiera decir quienes, bueno, trabajamos, hacemos estudios subnacionales, locales o regionales, digo yo más bien a veces me digo que soy jaliscólogo, en el sentido de que, y voy a lo siguiente, porque precisamente todo lo que usted está acabando de decir, yo creo que quienes estamos situados desde lo que le llaman cierta perspectiva a la política subnacional, los objetos nos demandan estrategias más holísticas, más multidimensionales, más interdisciplinarias. Y obviamente ustedes estarán de acuerdo conmigo que la combinación de ciencia política, sociología, historia y antropología política es muy rica para precisamente aquellos que ciertas perspectivas no logran complementar o explicar, se vale uno de otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, si nos quedamos con la visión netamente institucionalizada de los partidos, pues se queda corta cuando, como bien señalaba el doctor Javier Contreras, está ahí todo siguiendo esta parte de la cultura política, del contexto del territorio, de las élites que dan a veces mayores explicaciones de tipo más contundentes y no es que una vez sea tenga la bola de cristal y quienes trabajamos desde el territorio más o menos sabemos quién va a ganar, ¿no? O sea, algunos escenarios más acertados que otros desde el centro del país con esta mirada estrictamente partidaria electoral que muchas veces le erra, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que decirles, no sé, plantearlo como una inquietud de la cual yo le comparto y que sí, precisamente cuando decía el maestro Oscar y el doctor Magdiel, que las similitudes es precisamente luego uno piensa en el alfarismo, en MC, y eso nos puede llegar a encontrar esos elementos sociológicos comunes, ¿no? Entonces,
Pues básicamente son estas felicitaciones, un comentario que alcanzo de ver, el Partido Verde es la nave, el gallardismo es el ocupante, o sea, desde ahí están de ese tipo de elementos que precisamente nos van dando respuestas más sólidas y certeras, ¿no? No sé si quieran comentar algo los comentaristas, que también haya que motive el diálogo y que le demos el uso de la voz al final como manera de cierre a nuestros autores, sobre todo porque invita mucho siempre a seguir trabajando, se desprenden más agendas de investigación, más preguntas que respuestas y de las cuales yo también me llevo y comparto cuando los escucho y cuando también yo tuve oportunidad de revisar la obra que atinadamente con calidad la han suscrito. No sé, doctor Gómez, maestro. Oye, doctor, no sé si, fíjate, si mi olfato es lo suficientemente bueno como para decir que o el doctor Héctor Alonso o el doctor Javier Contreras tienen ya una beta muy en específico sobre la Realpolitik o jugaron en el campo de los consejeros electorales o están participando en un tema de análisis directo con los partidos políticos o en algún medio de comunicación que los lleve a hacer este tipo de reflexión. Porque precisamente nos hablan o la aproximación no es una aproximación totalmente teórica, sino es una especie de hibridación beberiana entre el político y el científico, y que bien, si es cierto que tienen 32 referencias y más de 40 títulos de consulta, lo pueden ver y es más, esa es otra lectura obligada de todas las notas, todas las referencias que nos van llevando desde Alcántara hasta reflexiones de carácter muy contemporáneos, brincando hacia el continente europeo, ¿no? Entonces, creo que por allí también es algo que tengo la duda, no sé si la pudieran aclarar, que nos permitirá también entender por qué después el fenómeno del gallardismo, que sin duda es un desdoble que se hace de este ejercicio, eh, tarde o temprano, y ahí va la apuesta, no sé si la acepten, aparecer en Morena en el siguiente proceso electoral. Ahí lo dejo, ¿no? Para abrir boca. Pues bueno, no sé si Javi tenga ahí un comentario al respecto, ¿no? Como ven, sí, Bueno, sí, sí, como quieras, Héctor. Si quieres, vas tú primero y adelante, luego. Ok, entonces entro yo. venga, venga. Sí y no, o sea, la respuesta para Magdiel es sí y no. Indudablemente todos tenemos un punto de vista, ¿no? Y todos estamos también colocados en algún punto del terreno eh, del que tratamos. En este caso, en el mío en particular, ya ahora Héctor dará también el suyo. En el mío en particular, sí hay no hay una militancia política de ningún tipo. Eh, en ese sentido, yo no estoy en ese terreno. He colaborado en algunas ocasiones con el instituto, bueno, con el Consejo Estatal Electoral, lo cual me ha permitido, no como consejero ni trabajar dentro de él, sino más bien en esas labores que luego hay de asesoría, eh, pero que me han permitido tener cierta perspectiva, digamos, también relativamente clara de cómo se organizan los procesos electorales desde dentro, cómo se juegan ciertas cosas. Tengo una formación en comunicación inicial de licenciatura, lo cual también hace que de alguna forma sea relativamente fácil para mí conectar con esa otra parte que son los medios de comunicación, ¿no? Y eso me permite también, he tenido varias experiencias como columnista, en ocasiones me hablan para interpretar algunas cosas que están sucediendo en política aquí en el estado. Y por otro lado, hay una tensión fuerte en la labor académica también, en el que en muchas ocasiones uno se pregunta para quién escribe. Y en esa pregunta de para quién se escribe, a veces optamos o bien por decidir que nuestro público es estrictamente académico y escribimos con tecnicismos y escribimos pues para colegas que son los que nos van a entender, pero dejamos fuera una gran parte pues de la sociedad, ¿no?
Eso ya me lo han reclamado en otras obras, por supuesto. Y entonces, a partir de hace algunos años para acá, trato de que la prosa, digamos, sea una prosa mucho más fluida. No meter tantos tecnicismos ni tantas explicaciones metodológicas que se dan, pero que fácilmente también siempre lo pongo en los textos o lo ponemos en los textos, pues se pueden brincar esa parte, ¿no? El lector que no esté interesado en eso, pues se la puede brincar. Y lo que sí es que después el texto, tal como está escrito, para el lector que comparte, digamos, ese marco de la ciencia política o de la sociología, va a poder identificar sin mayor problema, me están hablando aquí de este tipo de partidos, o me están hablando acá de procesos de realineación, o me están hablando de otras cosas, que muchas veces el lector por otro lado, vamos a decirlo así, le interesa más el chisme, ¿no? Entonces, por decirlo de cierta forma, y entonces, pues vamos a la carnita, ¿no? Entonces, tratar de hacer lo más ameno posible la lectura al lector, ¿no? Y por otra parte, hoy comentaba justamente la otra parte, ¿no? De lo breve, que comienzo también, cada vez comienzo a convencerme de que es mejor escribir textos breves que textos largos. Eh, eh, Digo, ¿para qué escribir 250 si lo puedes decir en 120 y no pierdes realmente mucho, ¿no? Entonces, tratar de hacer un poco más ágil, pero eso es, a final de cuentas, desde mi peculiar punto de vista, desde mi peculiar perspectiva, que por supuesto habla de mi historia biográfica, de mi historia de formación también y de desde dónde me posiciono yo en el terreno, ¿no? Adelante, Héctor. Muy bien, muchas gracias, Javi. Sí, pues fíjate, es muy interesante esta pregunta, ¿no? Que formula el doctor MacDiel. Yo creo que, en efecto, a ver, yo creo que todos estamos como en un contexto, ¿no? Ineludible, ¿no? A fin de cuentas, pues, somos parte de esta sociedad y somos parte de la misma historia política, ¿no? Yo ahí lo que veo es precisamente retomando un poco los puntos de las generaciones, ¿no? A ver, por ejemplo, más o menos mi generación, ¿no? Yo estudié ciencia política, pues bueno, era la única alternativa, ¿no? Que había realmente en San Luis, porque no hay realmente una carrera de ciencia política como tal en la universidad pública, ¿no? De aquí, local. Estudio ciencia política en el 2006, del 2006 al 2010. Y ya siendo estudiante, más o menos uno veía que un poquito generaciones arriba de uno, más o menos de edad, pues eran fundamentalmente cuadros de los dos partidos principales, ¿no? Es decir, muy pocos estábamos más por realmente un camino académico. Y sin embargo, por ejemplo, yo creo que una cosa bueno, a mí creo que me ha facilitado más un poco esta lectura política es tener precisamente contactos en estos espacios que se han abierto, por ejemplo, en Morena local, sin duda alguna. Eh, Ahí hay un montón de compañeros, ¿no? Realmente de más o menos de mi edad, entre las generaciones del 88, más o menos al 98, también hay cada vez más jóvenes que, si bien vivimos parte de los últimos años de la hegemonía del PRI, ya nos toca esta alternancia. Y también nos tocó igual, ¿no? Varios espacios que pues ya se cerraban también en las mismas alternancias, ¿no? Entonces eso es interesante. Por otro lado, ¿no? Aparte de ser bueno, politólogo de formación, desde el 2021 colaboro en el Congreso del Estado también, ¿eh? Por ahí empecé como consejero del Consejo Ciudadano de Transparencia, ¿no? Entonces, desde el legislativo local también eso te ayuda un montón a ver muchas dinámicas, ¿no? Que no se ven en otro lado. Entonces es interesante ahora, en conjunto, ¿no? Muy puntualmente hacia la pregunta, ¿no? De si realmente eh, veamos, ¿no? Esa erupción en Morena local, y yo también creo que no sería de esa opinión. Yo creo que los cuadros de Morena son como muy específicos, es decir, y eso es interesante,
Porque bien uno podrá pensar, bueno, ahí no hay gente realmente, entonces si no hay gente se llenan con cuadros del propio gobernador, por ejemplo. Pero no, yo creo que tienen un camino muy propio e incluso creo que están también en la narrativa de los retadores políticos, ¿no? Eso es interesante, pero también es una dinámica que tiene que matizarse a la luz de los cálculos eventuales del gobierno federal, ¿no? Es que eso es lo que da la democracia, yo creo que a fin de cuentas, ¿no? O sea, ya en entornos competitivos, pues, es decir, pues bueno, ya no es como era antes, es decir, si bien vemos en los medios, pues hay una lectura de que hay restauración, etcétera, ¿no? Una especie del imperio contraataca, ¿no? Cosas así. Eh, Creo que las dinámicas actuales no pueden eludir la competencia electoral y eso implica cálculos, ¿no? Y entonces, más bien, yo creo que quizás a Morena le sería más rentable encontrar liderazgos que disputen esa narrativa, ¿no? Quizás eso lo podríamos ver, pero eso depende de un montón de factores y yo creo que habría que voltear también a las dinámicas federales, ¿no? Yo creo que podría pues, quedar con eso. Vale, sí. Maestro Oscar, un comentario, pregunta que estimule el diálogo y ya para ir cerrando la participación. No, pues me parece muy acertado. Yo más bien lo hago desde una perspectiva un tanto quizá egoísta por el tema de estudio que tengo, pero ahorita nos decían los autores que hay un proceso de desideologización que vemos como una especie de pragmatismo que se da en el sistema de partidos. Sin embargo, yo lo que analizo desde la perspectiva de Jalisco es que si bien los partidos pues no pregonan ya o no coincide la ideología que tienen con los personajes que los componen, una vez que están en el poder, estos personajes, gracias a la transfuga, por ejemplo, panistas en otro partido, siguen defendiendo sus agendas más allá de las siglas que ahora están representando. No sé cómo se dé ese fenómeno en San Luis Potosí ahora con el gallardismo. ¿Alguien quiere contestar, intercambiar un punto de vista? Adelante, doctor Sí, Contreras. sí, si quieres yo empiezo y luego Héctor complementa porque digo, a final de cuentas, esta es una de las ventajas de trabajar en conjunto con alguien, ¿no? Que puedes contrastar puntos de vista y que eso alimenta y enriquece sin duda alguna la perspectiva de todos. Y creo que eso nos ha funcionado muy bien a Héctor y a mí. Eh, sí, a ver, yo comento esto del proceso de desideologización de los partidos, pero también de los actores. Justamente en ese proceso de pragmatismo eh, se abandonan lo que se supondría que tendrían que ser, incluso hasta valores personales, incluso hasta la historia personal. Eh, por ejemplo, si hablamos hoy del gallardismo como un movimiento, lo cierto es que es un movimiento plenamente electoral o clientelar electoral. Fuera de eso no hay nada que podamos decir que el gallardismo existe. No hay ningún postulado ideológico. Es más, ni siquiera el eslogan de primero los pobres que tenía Andrés Manuel, porque si vamos a Morena, tampoco existe una ideología. O sea, había un eslogan que era primero por el bien de todos, primero los pobres, y luego cambió a Morena la Esperanza de México, pero si nos vamos a revisar los documentos, pues en realidad todo se reduce a primero los pobres. Y ese es todo el contenido ideológico. ¿Cómo se llega a eso? En realidad no importa. Y lo que hemos visto es justo eso, que en las prácticas de gobierno, cómo se llega al resultado, en ese caso en particular, no importa, ¿no? Ya nos podemos meter en otras cosas de que si se acabó la corrupción, se acabó, pero bueno. En el caso del gallardismo pasa lo mismo, no hay un discurso que permita incorporar a distintos sectores. Solamente hay un discurso donde se trata de contraponer, que sería, digamos, al PRI y al PAN con esta parte de la herencia maldita, eh, pero tampoco nos queda claro cuál es la propuesta del gallardismo como tal. Eh, a final de cuentas, eh, ni siquiera sus acciones de gobierno nos permiten tener una idea clara de para dónde va.
Porque si bien hay algunos espacios que se han transformado, digamos, en términos de obra pública, de pronto lo que más reflectores toma son los conciertos musicales que se organizan. Entonces, al final lo que te permite es ver, es lo que gana es la vertiente clientelar y del circo, ¿no? Entonces, si lo tendríamos que resumir así, pues es pan y circo un poco, eh, que no deja de ser importante, pero que no necesariamente se distingue de alguna otra opción o la distingue de alguna otra opción. Eh, y al mismo tiempo, aunque sí ha habido, como dice Héctor, un cambio parcial de élites y de discurso, lo cierto es de que eso cuando vemos que esto es gracias a la competencia democrática, por otra parte vemos también todos los que es otra cosa que sobre la que tendríamos que trabajar, como bien dice Héctor, todos los intentos por ir desarmando ese entretejido democrático y de rendición de cuentas que es necesario para que subsista la democracia, ¿no? Eh, y es por eso que llegas a este punto en el cual el gobernador puede decir con la mano en la cintura, pues no sabemos qué vamos a hacer en el 2027 y si queremos, pues nos vamos a otro partido, ¿no? Y en el otro partido tampoco van a tener ningún problema en aceptarlo, o en la gran mayoría de los partidos no van a tener ningún problema en aceptarlo, porque lo que quieren a final de cuentas es ganar elecciones y tener puestos para repartir. El esquema de oportunidades, que se les amplíe el esquema de oportunidades políticas. Entonces estamos justo entreverados en ese punto, ¿no? En el que no hay una ideología, a mucha gente tampoco le interesa mucho que haya ideología, le interesa que haya resultados. Los resultados no necesariamente contribuyan a que sea sustentable el proceso democrático, eh, pero ese es el juego que está tocando jugar, ¿no? ¿A dónde nos va a llevar? No sé si nos va a llevar necesariamente el autoritarismo o nos va a llevar a otro lugar extraño, pero justo eso es parte de lo divertido para nosotros, ¿no? Aunque lo parezcamos en una parte de nuestra vida, por otra parte, en la parte intelectual, pues nos resulta sumamente divertido. Héctor, no sé qué quieras comentar. Sí, pues sí, digo, yo creo que coincido bastante, ¿no? En tu lectura, Javier, ¿no? También, yo creo que todo esto también pues, no se puede aislar de los fenómenos, ¿no? Que son las democracias actuales, ¿no? Y las democracias actuales, aunque pues, no sé si es una categoría muy explorada o no, habría que verla, la verdad, yo no lo he revisado a fondo, ¿no? Pero son democracias de mercado, ¿no? Es decir, a fin de cuentas hay opciones que tienen que vender como exitosas y tener un discurso campeón, ¿no? Y también cierto sustrato de que algo se está haciendo. Entonces también creo que no podremos ignorar eso, pero es bastante interesante pues un poco eso. Ahora, fíjate, yo creo que acá igual, también como decía Alberto, ¿no? Yo creo que sí, en efecto, la ciencia política pues tiene que colaborar también más, ¿no? Bueno, en nuestro caso, pues los dos somos politólogos, ¿no? También ahí está la vena originalmente comunicólogo de Javier, por supuesto. Yo creo que tendremos que colaborar necesariamente, ¿no? Con compañeros sociólogos, antropólogos, en efecto, ¿no? También quizás analistas, incluso hasta de políticas. Eh, no lo sé, porque, bueno, en efecto, yo creo que los movimientos que terminan en ismos, ¿no? Y que a fin de cuentas dependen de liderazgos muy carismáticos, pues no son nada nuevo, ¿no? En Latinoamérica son, históricamente tienen un arraigo, y también con historiadores, claro, con compañeros historiadores, colaborar con ellos, tienen una historia de larga data, ¿no? A fin de cuentas, pues uno podría decir, pues no, se aísla un poco de lo que fue, por ejemplo, el peronismo alguna vez en Argentina, pues no lo sabemos, ¿no? Pero ahí también hay otro ismo, ¿no? Y lo que sabemos es que condiciona un montón las dinámicas de la política argentina. Y es bien interesante saber cómo eso se está dando en lo subnacional, en la propia América Latina y a los niveles regionales. Eso sería bastante interesante de explorarlo, ¿no? Por supuesto, hay una difuminación ideológica en un plano pragmático, material, porque ahorita incluso, por ejemplo, el sujeto trabajador ya no es el sujeto obrero clásico de las fábricas, sino que hay, por ejemplo, un montón de jóvenes, de repartidores, etcétera. Todas esas dinámicas sociales van cambiando
Y también como que hacer la abstracción ideológica resulta difícil y sin embargo creo que es esencial entender qué está pasando en un nivel ideológico, aunque no se vea, ¿sí? Entonces habría que develarlo. Yo creo que podría decir algo así, como por ahí. Solamente para completar ahí, de hecho es muy interesante algo que se ve mucho aquí en San Luis, y es que vas caminando por la calle y ves, me lo recordó ahora lo de los repartidores, y ves la gorra del Partido Verde, ves la mochila del Partido Verde, ves la playera del Partido Verde, ves la sombrilla del Partido Verde. Entonces hay un esfuerzo mercadológico, mercadotécnico muy fuerte para que se dio para implantar la marca y para fortalecer la marca de alguna forma acá, ¿no? Eh, y eso, pues a manera, lo que llegó de alguna forma a manera de obsequio, digamos, durante la campaña electoral, se sigue circulando, ¿no? Y entonces no necesitas armar un discurso cuando tienes la marca ahí circulando constantemente y la estás visualizando constantemente. Entonces, si vamos a que muchas veces cuando se llega a votar, se llega y se vota por lo que se conoce, por lo primero que se conoce. Pues en este caso, el Partido Verde en San Luis ha hecho una presencia muy fuerte en esos términos y eso habría que reconocerlo, ¿no? Y lo recordé ahora por los repartidores, porque ves a los repartidores circulando por todos lados y traen, a muchos de ellos, pues traen que la gorra, que la playera, que la chamarra, entonces ese es un fenómeno muy interesante también que se está dando. Perfecto. Bueno, recordarles a los asistentes a la presentación virtual que el libro lo pueden descargar en la liga que les acabo de compartir. Entonces, lo pueden leer directamente y sacar sus propios comentarios y conclusiones y que en el ámbito académico, pues nosotros nos siga estimulando a generar más espacios de discusión y agendas de investigación. También para ya no abusar del tiempo de los asistentes y de que nos acompañan en este panel virtual, no sé si quieran hacer un último comentario, estimados comentaristas y autores, para cerrar y despedirnos de quienes nos acompañan y pues decirles que, al menos en términos de público, ha sido ha tenido muchísima convocatoria, entonces a invitarlos a que lean directamente el libro y saquen sus propias conclusiones, ¿no? Entonces, empezamos contigo, estimado Magdiel, un último comentario. Pues a manera de hacerla de futurólogo, va Gallardo para la siguiente, desmarcándose de verde ecologista, cediendo las huestes al tema magisterial y moviendo aproximaciones y coqueteos a Morena, que él ya viene de un ejercicio del PRD, transitando a lo importante que es reajustar las ideologías y los liderazgos de cara a ser rentable en las elecciones. Por ahí va, sería mi reflexión. Un placer leerlos, de verdad. Este libro estimula a que esta charla todavía se pudiese extender más. Enhorabuena a los autores y gracias, estimado doctor Arellano, gracias, maestro Oscar, por también tus atingentes comentarios. Es Gracias, cuanto. doctor Gómez. Estimado Oscar, comentario final. No, pues no queda nada más que agradecer el espacio, agradecer al Colegio de Jalisco, evidentemente al Colegio San Luis Potosí, y pues hacer la invitación a los colegas de politólogos que le echemos un ojo también a los temas subnacionales, porque como ya vimos, podemos sacar mucho contenido para la ciencia política. Gracias, maestro Oscar. Estimado Javier y luego estimado Alonso, escuchamos con atención. Sí, bueno, agradecerte, Alberto, agradecer a Magdiel, a Oscar, también a Héctor, agradecer al Colegio de Jalisco por esta amable invitación. A invitar, por supuesto, a la lectura del texto. A ver, una cosa que nosotros defendemos también siempre es de que los procesos políticos subnacionales tienen su propia dinámica, ¿no? Y es a veces muy distinta a las dinámicas nacionales y eso se pierde de vista cuando simplemente agarramos los números de las elecciones
y sobre eso queremos hacer inferencias generalistas, por supuesto, que no dejan de ser válidas, pero que pierden mucho de la riqueza y que nos permiten comprender la realidad de cómo se va dando la disputa política en cada una de las localidades de nuestro país. Y en ese sentido, cada democracia es distinta, ¿no? O sea, dentro del régimen político y dentro del sistema político mexicano, pues cada democracia local, subnacional, es distinta. Y si nos vamos a ver las competencias electorales en los municipios, también van a ser sumamente distintas. Entonces, tenemos un amplio espectro de unidades de análisis, de unidades de observación, de las cuales podemos sacar información muy interesante y que nos permiten matizar tanto decir que somos una democracia increíble como decir que estamos perdidos en el fondo del autoritarismo. Al final, medias verdades, medias mentiras, pero depende del lugar que observemos y de cómo decidamos observarlo también. Y eso es lo que a veces no nos permite tener una conversación mucho más interesante y matizada de las cosas, ¿no? Invitarlos a que lean, por supuesto, el texto y como siempre, pues será el lector el que mejor juzgue qué tan valioso es este. Nosotros esperamos que lo encuentren valioso, pero bueno, siempre queda en manos del lector. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Contreras. Adelante, doctor Alonso. No, pues nada más a mí me queda más que reiterar el agradecimiento, ¿no? Por esta muy nutrida presentación, ¿no? Pues, también siguiendo ahí en las redes sociales, ¿no? Y sí, muchísimas gracias, ¿no? Yo creo que lo mejor que se lleva un autor siempre es que lo puedan leer, ¿no? Que se den un tiempo de descargarlo, de irlo leyendo. Yo, la verdad, eso también me gustó mucho, lo comentaba también mucho con Javier. Eh, nos agradó mucho cómo terminó la fluidez del texto, ¿no? Yo creo que eso siempre ayuda un montón, ¿no? Y pues nada más, yo pues sí reitero un poco esta invitación a los colegas, tanto a los lectores y también a los colegas a sostener ese diálogo. También yo creo que académicamente pues, es relevante, ¿no? Colaborar, ver también otras latitudes y precisamente comparar esas diferencias, ¿no? Yo creo que es lo que matiza en efecto todas esas cámaras de eco que como bien menciona Javier, se ven en la opinión pública, ¿no? O se ven en los espacios, ¿no? De noticias, ¿no? Incluso están los propios comentarios políticos, ¿no? Y esa cruza de subjetividades y de opiniones, ¿no? Que pueden ser legítimas, ¿no? Pero a fin de cuentas yo creo que la labor, si sirve de algo en la academia, es precisamente llegar a esos matices, ¿no? Es importantísimo, porque pues nadie más los va a dar realmente. Entonces, bueno, nada más sería eso y reiterar mi profundo agradecimiento por este espacio y este encuentro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los comentaristas y a los autores. Digo, recordarles que el libro lo pueden descargar, de ahí les compartimos la liga en redes. Ha sido muy nutrido, entonces en esta presentación es una invitación a un público más amplio y general, bueno, hablar de las fortalezas, debilidades y de las preguntas e inquietudes que se desprenden de todo trabajo académico, porque quedan más interrogantes que respuestas de manera contundente. Entonces, decirles a nombre del Colegio de Jalisco y bueno, teniendo aquí o presentando una obra de una institución hermana como es el Colegio de San Luis, la obra intitulada Una victoria inesperada, el ascenso a la gobernatura del Partido Verde en San Luis Potosí, desde sus inicios en 1994 hasta la gobernatura en 2021, pues de la autoría de los doctores Javier Contreras y Héctor Alonso, pues desearles la más cordial de las noches, a nombre también del seminario Kratos, el seminario multidisciplinario de estudios políticos en esta sección que llamamos Reflexiones, pues desearles la más cordial de las noches, no sin antes también agradecer a Julio Almaraz por el soporte y el apoyo técnico que siempre nos brinda y que esto es gracias posible pues también a su trabajo. Bueno, muchísimas gracias y de decirles, descarguen el libro y fórmense su propia opinión. Adela, buenas noches.